Entonces, la primera pregunta sería lo siguiente. ¿Ustedes consideran que el uso de dispositivos móviles, todo lo que tenga que ver con tecnología, es indispensable para la vida actual? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Vida actual en general o vida académica? Sí, no, actual. Vamos a mirar desde el contexto mismo de nuestra vida personal y ya llegamos al punto del habla. Entonces, que quiera, tiene la palabra. Para mí la respuesta es sí. Yo creo que hoy es muy difícil, sobre todo porque ya el uso de estos móviles, al ser de estos instrumentos móviles de comunicación, al ser tan habitual, se vuelve ya una expectativa. Entonces, yo recuerdo alguna experiencia que tuve en donde viví recientemente un mes sin celular. Y llegó un momento en el que yo no tenía problema, pero la otra gente fue la que empezó a tener el problema. Entonces la otra gente me decía, mire, puede que usted pueda vivir 15 días, un mes sin celular, no hay problema, pero es que si necesitamos conseguirlo, no lo podemos conseguir y eso es muy molesto. Entonces, por favor, tenga un celular. Y es cierto, muchas veces uno dice, por practicidad, yo no voy a tener celular, y eso puede que sea una molestia menos para uno, pero puede ser una molestia para los demás, porque ya se ha creado la expectativa social de, si yo necesito conseguir a alguien y no lo encuentro en donde creería que está, lo llamo a su celular, o le escribo un mensaje de texto, o le mando un mensaje por Facebook, o le mando un correo electrónico y espero que me lo responda inmediatamente o al día siguiente. Entonces se ha sacado una expectativa social que hace que hoy en día sea indispensable y casi que no pueda uno dejar de utilizar estos medios. Para tu vida personal, sí. Para tu vida personal. Perfecto. Para tu núcleo familiar también. Para mi núcleo familiar también. Bueno. Siempre y cuando sea parte de esa expectativa. Yo soy consciente que si yo le mando un correo a mi abuelita no me va a responder. Muy bien. ¿Por qué crees que no te va a responder? Porque ella no revisa su correo nunca. O sea, ella tiene un correo para que de vez en cuando mande un mensaje y porque algún curso tomó de eso y no lo hizo, entonces ya eso es el medio. Yo sí espero llamarla una vez y que no me conteste, pero que la segunda vez que la llame sí me conteste, porque finalmente encontró su teléfono en la cartera. Entonces, ahí, digamos, varía dependiendo de la persona. Perfecto. Bonitas flores. Sí, yo opino lo mismo que Carlos. El problema es cuando uno se vuelve un esclavo de estos medios, que considero que no lo soy. Tengo conocidos que sí lo son y alumnos que sí lo son. Y eso a mí me desespera. Eso sí es pero es total, es que no van a vivir. Porque son dependientes. Pero total, exactamente, total. Yo creo que eso ya es enfermizo y va al extremo opuesto. Uno ve, por ejemplo, en el transporte público al estudiante o a la estudiante lleno de códigos, de libros, de mochila, no sé qué sé de cuánto, pero si no tiene un dispositivo en la mano, uno ve que como que no, entonces no sabe de dónde agarrarse, pero no lo puede soltar, o sea, no se le ocurre meterlo en el bolsillo, lo debe tener en la mano. Sí, eso nos tocó. Lo debe tener en la mano. Sí. Es impresionante. Y sí creo que para mí, por ejemplo, Internet es de los mejores inventos que existen. Y la comunicación a través de celular, me parece que por cuestiones incluso de seguridad y por la misma agilidad de la vida moderna, es básica. Cuando uno se va en el camino y que pueda llamar de un celular, ¿cierto? Y que la compañía a la que esté afiliado llegue en 10 minutos, y me ha pasado, yo digo, eso, el día que hace unos años me hubieran robado, me hubieran violado, quién sabe qué, pero ahora con esto, excelente, definitivamente. ¿Ustedes en su casa, en sus prácticas de clase, utilizan cualquier tipo de dispositivo móvil o cualquier medio tecnológico? En la clase, sí. ¿En qué sentido? Por ejemplo, y yo te he comentado esto, yo a los estudiantes les digo, y les mandé incluso un correo ayer o anteayer, diciéndoles que se admite ese tipo de dispositivos siempre y cuando el objetivo con el cual se utilicen sea netamente académico. Perfecto. Porque a mí me enfurece. Y ellos lo saben, que estén chateando, que uno ve que la niña pasó y uno sabe que le está mandando un mensaje porque miro y lo saludo. Sí, eso me desespera y los chinos saben. ¿Yo qué hago cuando me doy cuenta que están utilizándolo con objetivos que no son académicos? Lo decomiso sin ningún problema y entonces al finalizar la clase a veces tengo hasta 8 y yo empiezo a tomar el pelo, este me gusta, este está más moderno, me gusta ese no sé qué, sé cuánto,
Y me sirve que ellos tengan el portátil abierto, me sirve que tengan el BlackBerry, todos esos dispositivos, porque digan ustedes que tal definición, les digo yo, la definición es esta, pero si quieren busquen a ver si una les gusta más, y efectivamente dicen, doctora, aquí hay una que me gusta, ¿sí? Por ejemplo, alguna ley, decreto o lo que sea, digo yo, consulten tal norma, no está de pronto en el código que estamos utilizando, y les digo yo, bájenla para que leamos concretamente, y eso me parece muy, muy importante y supermente interesante, y yo creo que a ellos también les gusta y les llama la atención. ¿Tú en tus exposiciones de clase utilizas el videoin, la pantalla, pues el videoproyector y demás, o no? Pero no mucho. ¿Utilizas tablero o qué es? No mucho, no mucho. Utilizo tablero Sí. y videobeam, realmente no mucho. Bueno. Yo hay algo que quisiera añadir ahí es el tema de si es indispensable, la pregunta es si es indispensable Para tu vida. para la ¿Tú vida. cómo lo ves desde tu punto de vista? Para la vida es, yo creo que eso ya es un hecho. Es decir, las relaciones sociales tal como están hoy configuradas requieren y exigen del uso y el manejo de ese tipo de herramientas. Es decir, hace que sea absolutamente necesario para vivir en abstracto, pues hombre, hace 20 años vivía sin celulares, Exactamente. Y él, pero yo qué es opino. imaginario. Y yo más. Pero yo Y él más, tú sabes que él fue ermitaño, ¿no? No sabía. ¿Tú te imaginas un ermitaño? Pues me parece interesante. Pero es que ya el modo como están configuradas las relaciones sociales hoy en día exigen que si una persona quiere digamos tener una relación social normal y profesional, incluso tiene que tener Facebook. Sí, la famosa frase de si usted no está en Facebook no existe. No existe. Yo conozco personas que no tienen una cuenta en Facebook. Yo la tengo nunca. Pero, mire, lo curioso es, pues, yo conozco, estoy pensando en un ejemplo concreto de una persona que conozco, que me dice, no, yo no uso Facebook, ese Facebook, ¿para qué? Pero se la pasa pegado a Twitter. Exacto. ¿Sí? Entonces, por un lado, por el otro. Exactamente. No se pierden de cosas. Es decir, hoy en día no es que uno quisiera o no quisiera, le parecería, es que ya es un hecho, ya uno tiene que estar, si no uno está, digamos, si no uno se queda por fuera un poco del ritmo lo que va la vida. La misma Por ejemplo, sociedad te involucra en esos medios, igualmente. Un abogado que quiere, digamos, participar en la vida activa del ejercicio profesional, si no tiene un correo electrónico donde le llega la información sobre qué congreso se va a hacer, en dónde se va a hacer, pues no se entera, simplemente no se entera, no va, nadie lo conoce, no conoce a nadie, y es una especie de ostracismo social que no tiene. Y eso quería hablar de la relación con los clientes. Sobre todo cuando tiene clientes que están en distintas y eso incluye también la relación con los estudiantes. Es decir, ya es un hecho. Entonces aquí uno tiene Virtual Sabana, tiene que distribuir. Y es hasta para cuidar el medio ambiente, porque uno con esas herramientas está utilizando menos papel. Claro. Ya el FAS va a estar desaparecido en Yo, poco por ejemplo, tiempo y es a punto de escáner, ¿no? Yo, por ejemplo, que estoy haciendo ahorita la maestría en Derecho Constitucional, todo el material nos lo mandan por correo electrónico. Claro. Y le tenemos una cuenta en Dropbox, en donde ni siquiera me la tienen que mandar al correo electrónico el encargado, sino que yo descargo Dropbox en mi computador, hay una cuenta común de Dropbox y accedo a la cuenta. Una biblioteca. Exactamente, una especie de biblioteca. Es más, sé de una iniciativa, no acá en Argentina, en donde hicieron en una universidad con la que tenemos convenio, la Austral, en donde montaron un LLM, y en ese LLM cuando usted entra le van a entregar a usted un iPad con todas las lecturas. Regaladito me gusta. Regaladito. Pues viene incluido dentro de la matrícula. Eso, oye, esa es buena cosa, que se incluye dentro de la matrícula. Entonces, No hablando en allá serio. tradicionalmente le dan a uno un coso así de lecturas por semestre. Eso no A es usted le van a entregar ahora un iPad con todas las lecturas. excelente. Mucho más No, económico, mucho más práctico, mucho más fácil. De lo que decía tanto José Luis como la doctora, yo les cuento una cosa, y es que al ser el tema de los dispositivos móviles y de las TICs una realidad en el aula de clase también, pues es una bobada que intentemos ir a contracorriente de eso. Entonces, eso hay que incorporarlo dentro del aula. Eso quiere decir que nos toca a nosotros modificar la forma como enseñamos, modificar las metodologías que utilizamos y buscar la manera de incorporar este tipo de objetos que utilizan los estudiantes dentro de nuestra enseñanza. Entonces, lo que le decía la doctora Diana, lo que decíamos Julián, parece muy importante
que ya uno se dedique solamente a dar una cátedra de clase y no interactúe con el estudiante, obliga al estudiante a interactuar entre ellos mismos a través de cosas que ya uno no puede descubrir, porque uno no va a poder verlos hablar, porque el estudiante puede estar supuestamente tomando nota y en realidad está hablando con sus amigos por todo el mundo. Entonces por eso me parece mucho más importante, ya hablando de nuestro trabajo en concreto, que busquemos la forma de incorporar este tipo de elementos dentro de nuestra enseñanza. O sea, ninguno de los tres es, digamos, partidario de hacer un régimen total, que no se pueda utilizar ningún tipo de dispositivo móvil. A mí me parece absurdo. Sí, es absurdo. A mí me parece que es muy Es difícil. contrafáctico, es decir, Perfecto. Entonces la idea es, si lo hay que utilizarlo bien, Claro. proactivamente en beneficio de la clase. Exactamente. Pero la realidad de hoy, ¿cuál es? Que los muchachos son dispersos, los muchachos a veces se dispersan con esos dispositivos. ¿Cómo hacer en la práctica del aula, de la clase de cada uno de nosotros, cómo hacer para que eso pase, no pase, o por lo menos que pase menos? O por lo menos tener un régimen, digamos, entre comillas, sancionatorio, que la doctora Diana mencionaba algo muy interesante. Ya decomisa los celulares, yo no sé qué haces con esos celulares, después los devuelves, ¿qué haces con eso? Sí, lo devuelvo. Los ¿Sí? funde. Pero uno nota que les duele, porque como necesitan tenerlo en la mano, Sí. uno los ve Es una especie de tranquilos, entonces ya extensión. sabe la Es otra. interesante ese Sí, ejercicio claro. hacerlo, de todas Una especie de maneras, ¿Sabes qué Sí, hacía? sí, En la sí, época de la sí. inundación, ¿sabes qué hacía? Posinundación. Los decomisaban y por cada uno cobraba 1.500 pesos. Y Para con venderlo. eso donamos árboles y me los traje a Pues sembrar está bien, árboles. eso me parece una ¿Ves? buena cosa. No, yo no me quedo con Sentido eso, no, ecológico. por favor. Es que hoy en día para los muchachos, hace unos días, a mí me gusta mucho el fútbol, y hace unos días escuché una entrevista que hablaban sobre Messi, que es el mejor Sí, jugador claro. del fútbol del ¿Qué mundo, pasa? y utilizaba una No sé. metáfora que yo creo que se puede utilizar también a este tema de los dispositivos móviles, y dice que Messi tenía una extremidad más, que era el balón. Bueno, a los muchachos hoy en día parece que tienen una extremidad Sí, más, una sí. extremidad más, y es el celular, el iPad, El Blackberry, el todo. Black, sí, no, es un sí. tipo de Blackberry. Sí, es Es una verdad. extremidad más, una especie de complemento. Sí. No pueden vivir sin. Bueno, la otra Yo pregunta creo es, que ahí, para responder a tu pregunta, Sí. yo creo que yo tengo dos tipos de clases muy distintas, dos tipos de cursos muy distintos, pero ambos los manejo con la misma idea y es cuéntanos, interactividad. por favor, Claudia, por Entonces, favor, que la clase sea Carlos. supremamente interactiva. Sí. Yo no decomiso celulares nada de eso porque yo creo que se vería la clase de comisar celulares. Porque claro, en una clase tengo más o menos como, en un curso tengo 96 estudiantes partidos es en dos que- clases y en otras Claro. tengo un seminario de 15 estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? En el seminario de 15 estudiantes nadie saca el computador, no porque no puedan, ellos pueden y de hecho a veces lo abren y ellos mismo lo cierran, sino porque la clase es demasiado interactiva. Es una clase en donde les pregunto siempre, bueno, ustedes qué opinan. La metodología de la clase es que ellos tienen que hacer las lecturas previamente enviadas, hacer un análisis crítico de las lecturas en donde ellos previamente mandan por escrito en 2 páginas cuál es su opinión frente a las lecturas, cuál es su crítica frente a las lecturas, y en la clase venimos a discutir eso y esa es la forma como yo les enseño los conceptos que están en las lecturas. ¿Eso es para el seminario? Eso es para el seminario, eso es Ya. para el seminario. Entonces, claro, en esto O sea, el todo protagonismo lo tienen ellos. Entonces, si yo todo el tiempo les estoy dando el protagonismo a ellos durante la clase y yo solamente cierro y voy concretando los conceptos que ellos me dan dando producto de sus análisis críticos, ellos no tienen la necesidad ni de sacar el BlackBerry ni de sacar el computador porque el foco está todo el tiempo en ellos. Entonces sería como una falta de respeto muy grave el que lo hicieran y por eso ellos lo saben y no lo hacen. Entonces ellos, digamos, ahí no hay tanto problema con eso. En la otra clase, que es una clase en donde el contacto no puede ser tan directo, sí los estudiantes a veces se dispersan, sacan el computador y en eso yo utilizo la misma técnica de la doctora Diana. Y ¿De es, comiso? bueno, usted, no, de comiso no, sino usted, ¿qué dice? Búsqueme tal artículo de tal norma. Tiene la norma ahí, búsquela en tal parte, la encontró, ¿qué dice este artículo? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice lo otro? Entonces ellos tienen el computador pero lo están utilizando en eso. Y cuando uno los ve que están despistados, porque eso sí es muy fácil descubrirlo, Sí, es llamarlos. fácil de... Llamarlos para que respondan a la pregunta. Pero entonces yo creo que la clave sí es una clase mucho más interactiva. Si uno se para en el salón a dar una cátedra con 40 niños, con computadores afuera, No. parándole bolas a la cátedra,
No va a pasar. Hacen A cualquier mí cosa ese que me da tema- A atención. Carlos le ha funcionado la interacción A mí sí me permanente funciona, con que la clase sea interactiva es lo que me ha No, creo funcionado. que a todos nos Y ha además que funcionado lo mismo. con 15 estudiantes pues es fácil, el problema es cuando uno Sí, tiene cuando Claro, son claro, muchos. sí, 90, pico por ahí, estudiantes. sí. Ahora, a mí hay algo que me preocupa sinceramente a los estudiantes en este tema. Primero, me preocupa el tema de que haya que sancionarlos. Digamos, de que el profesor tenga que sancionarlos. A mí me parece que no es un correctivo efectivo. La sanción que a mí me parece como correctivo efectivo es la que hacen los mismos estudiantes a sus Sí. compañeros. Perdón, a propósito de Estoy de acuerdo. el que hacen los mismos estudiantes a sus Pero responda. No, es Camila además, no sé para qué me estará. La que hacen, digamos, entre ellos mismos. Es decir, si no se genera entre ellos una cultura de oiga, usted está haciendo mal, usted me está irrespetando incluso a mí como estudiante que quiero escuchar la clase, que quiero atender a la clase, que quiero participar en la clase, y usted está pegado a un dispositivo móvil. Digamos, si no generamos entre los estudiantes, entre ellos mismos, la cultura de que eso es una falta de respeto, de que eso está mal, y es siempre como el profesor como instancia superior el que tiene que sancionar, pues la sanción no me parece a mí tan efectiva. Y en segundo lugar, a mí también me parece a mí me ha llamado siempre poderosamente la atención de que empecé a ser profesor, la idea de que el estudiante, de que el profesor tenga que empezar a utilizar una serie de técnicas para animar al estudiante a que conozca, a que se interese por el conocimiento, como si el conocimiento en sí mismo no fuera, digamos, o la materia en sí misma no fuera lo suficientemente llamativa para que él se interesara por la clase. Es decir, a mí me parece que debe haber una especie de doble vía. Tanto uno, las herramientas que el profesor debe utilizar para interesar a los estudiantes en su tema, en principio porque los estudiantes desconocen de alguna manera lo que uno está explicando y enseñando, y en ese sentido, si no conocen, pues no se pueden interesar. Pero también, en segundo lugar, algún modo de interesar a los estudiantes. Porque al fin y al cabo todas estas herramientas no son más que medios. Claro. Sí, el Videobeam, el Dropbox, la posibilidad de buscar por internet, no son más que los iPhone, los iPad, todos no son más que medios que si no son bien utilizados, bien encausados, pues no tienen ningún sentido. Entonces yo creo que esos dos comentarios en síntesis, uno que la sanción efectiva venga de ellos, debe venir de ellos mismos, o sea, crear en ellos mismos una especie de cultura y que digan, hombre, esto está mal. Algo se intentó hacer aquí, en otro sentido, con el tema de la campaña contra el plagio, que la idea fue interesar, que no fuera que nosotros los profesores les impusiéramos a ellos unas sanciones para el plagio, sino que ellos mismos, los estudiantes faros se hizo, ellos crear entre ellos mismos una cultura de decir, hombre, está mal plagiar, es engañarse a sí mismo, es perder la plata, es una serie de estrategias para generar en ellos una cultura de sanción que provenga de ellos mismos. Pero esa estrategia me parece interesante, Julián. ¿Cómo hacerla efectiva? O sea, ¿cómo ponerla en funcionamiento cuando pues nosotros como docentes, por ejemplo, ustedes porque están aquí en cátedra permanentemente en la universidad, pero nosotros venimos esporádicamente a la facultad y damos la clase y nos vamos? ¿Cómo poder generar ese tipo de cultura donde sea, digamos, como un patrón de conducta para todos los docentes? Que los docentes en algún momento nos sentemos a debatir estos temas, se saque algún tipo de conclusiones o proposiciones. ¿Ustedes lo ven muy difícil que esto se pueda llevar a cabo? Yo vuelvo a lo mismo, la interactividad es muy importante, pero además la interactividad tiene una contraprestación, es la sanción social que genera que el estudiante sea descubierto que está en el lugar equivocado. Y es claro, si tú estás preguntándole a los estudiantes por un tema y el otro, y los estudiantes están en la clase y de repente uno está en Facebook y tú te das cuenta que ese estudiante está fuera del lugar, tú lo llamas y le dices, bueno, dígame usted la respuesta de eso, o dígame lo que acaba de decir su compañero. Ese estudiante no va a saber, entonces se va a quedar con cara de... ¿Qué es lo que realmente pasa? ¿Qué pasó? Y entonces tú le das 1 o 2 minutos de silencio en la clase en la que todo el mundo siente la tensión, ese estudiante siente la presión, ese estudiante siente la computadora. Porque no va a correr el riesgo de que otra vez le va a pasar lo mismo y eso le sirve de enseñanza para el resto. ¿Tú crees que eso sería suficiente? Pero yo creo que eso es suficiente. Estudiantes que son recurrentes, frente a esa recurrencia. Lo vuelves a hacer. Ya, o sea, la conducta va a seguir siendo la misma,
¿O hasta que el tienes algún estudiante... tipo de sanción adicional? No, pues lo que Pues, pasa es que yo aparte de utilizo, la sanción puntos, yo social. utilizo puntos negativos y positivos de participación. Sí, nosotros también. Entonces, con los puntos negativos, yo creo que el estudiante siente, el punto negativo en realidad, aparte de afectar solo tal, lo que Les hace es afecta. dejarle claro al estudiante que No, no. está haciendo algo que es negativo y le da la presión social de... Entonces, claro, si lo vuelve a hacer, pues sus mismos compañeros le van a decir como, "¿Sabes? O sea, oh, ok". Entonces, eso yo creo que es importante. Yo creo que es importante que se genere como ese ambiente en donde se vea que el estudiante tiene que estar pendiente de la clase o si no va a fallar. Sí, ahora Pero de yo- todas yo- maneras, sí. no, No, que de todas maneras a mí no me parece malo reglamentarlo. Es que Pero es tendría eso, que ser se una me hace reglamentación amplia, no coactiva, sencillamente establecer qué se debe hacer, cómo, pero tampoco algo exhaustivo porque pueden quedarse cosas por fuera, pero me parece pertinente una reglamentación, pero El muy, reglamento- muy sencilla. el reglamento- Ahí viene otra pregunta también, pero antes de la pregunta que voy a formular, quisiera pedirles un favor. De la clase que ustedes dan o de las clases que imparten, ¿qué porcentaje de este tipo de tecnologías hay en clase? O sea, teniendo en cuenta el 100% es lo máximo, ¿sí? O sea, en esa proporción, en la clase de Julián, ¿cuánto es? ¿Un 50, un 40, un 100, un 80, un 90? ¿Cuál sería la proporción en la utilización de los dispositivos Lo que móviles? pasa es que ahí sí, yo te pediría que nos aclaras un poquito la pregunta, y es en lo que hace el profesor, es decir, en la No, enseñanza en o en el todo, aprendizaje por parte de En los todo el aula, estudiantes, tanto el profesor dentro como del aula profesor, o dentro fuera del aula. Dentro del aula. Dentro de tu el aula como clase, tal. dentro de tu clase, dentro de tu no dentro de la actividad. clase, porque eso involucraría, digamos, el tener virtual Sabana para interactuar, el hacer chat, el hacer, etcétera. O sea, Digamos, dentro del aula. Estoy hablando En de la los clase del dispositivos momento. móviles, los dispositivos de Dentro la del Por clase. ejemplo, los ¿sí? estudiantes Por ejemplo, si ya... tú tienes o sea, quien tiene un- portátil, Exacto. celular, iPad. Sí, ahora los estudiantes son muchos los que están tomando apuntes en en portátil. portátiles o en Son tablets, muchos, ¿no? exactamente, son muchos. Pero Sí. muchos es Son un porcentaje, muchos, ¿cuál son podría muchos, ser? pero todavía no la mayoría. Pero los estudiantes que sí tienen los otros dispositivos, los más pequeñitos, el BlackBerry, no sé qué sé cuánto, que les digo yo, Dios mío, esta es la generación de ciegos y de sordos. Porque es que mira, uno dice, busca tal ley, mira, en esa cosa o peor. Yo digo, ¿cómo pueden verlo? ¿Cuándo ves tú a un estudiante o a una persona en la calle, pero sobre todo estudiantes, que no tengan los benditos audífonos y estén Ah, sí. Sí, bla, exacto. bla, bla, ¿sí? El índice de atropellamientos por esa causa, Porque van englobados. claro. Entonces ellos sí, entonces portátiles son muchos, pero yo no me atrevo a decir que la mayoría. Pero en tu clase particular. En mi clase, en laboral colectivo, son uno, dos, como cada semana me cancela uno. Yo creo que ya a esta altura no pueden cancelar, ¿no? No. 1, 2, 3, 4, son 5 de 13 que me quedaron en clase. No se 13 me canceló alumnos. la materia. Son 5, o sea, estamos hablando casi de la mitad. Sí. ¿Sí? Y de laboral individual, quizás por ahí unos 8 de cuántos? 34. Es menos, la proporción Sí. es menor. Pero que estén todo el día con esa vaina en la mano, Casi todos. casi O todos. sea, del BlackBerry. Estamos hablando del BlackBerry, el iPhone, lo que quieras. Casi todo. Casi todo. Cualquier es smart. Además, la semana pasada, una estudiante que está repitiendo la materia muy descarada, porque entonces yo me di cuenta que ella, primero, está repitiendo la materia, y segundo, la está perdiendo. ¿Sí? Entonces yo me di cuenta que ella no está en lo que debería estar. Y muy descarada, yo no sé si despistada o lo que sea, que cogí yo el BlackBerry que tenía, y me dice, pero doctora, lo estoy utilizando. Y le dije yo, sí, ¿para qué? Me dice, estoy mirando los correos. Sí. Yo creí que me iba a decir, doctora, estoy buscando el artículo que usted dijo, no, estoy mirando los correos. Sí. No, está en el lugar equivocado. Pero totalmente, totalmente, Pero totalmente. yo, la verdad, volviendo al tema de la reglamentación, yo diría que es un 60%, digamos, la respuesta tu a tu clase? pregunta. ¿En Es tu un clase? 60%. Entre el número de estudiantes, la mayoría de mis ¿De clases son portátil? con... La mayoría de mis Pues de clases portátil son... y todo, es un conjunto de cosas. Sí. La mayoría de Porque mis si es de clases- todos, yo me voy más arriba. La mayoría de mis clases son con presentación en proyector, Vale, entonces eso también se tiene en cuenta. Sí. Pero
con el tema de la reglamentación, yo no sé hasta qué punto uno de verdad tenga que generar reglamentaciones para este tipo de cosas, porque es que yo creo que eso es un problema muy... Bueno, pero por ahora Ok. necesito ese porcentaje y ahora miramos el tema. Yo creo que con el más 60%. puntual. Sí, 60%. Sí, todavía Digo tengo que un lo 40% de estudiantes que definitivamente prefieren sacar su cuadernito y tomar Sí. notas con su cuaderno. Pero la y tendencia no- va a ir a eso. En el va a ir mío en que lo aumento. usen, La tendencia va La en aumento, tendencia no es claramente. que no No, se claro. queden ahí anquilosados. con Claramente, su y cuando cuaderno uno de ve lo que apuntes. pasa, y cuando uno ve lo que pasa en el mundo, es que ya Así tú tienes es. universidades en donde prerequisito de entrar es que tengas un portal. Porque los Perfecto. exámenes y la clase la vas a tener que A llevar. ver, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué te pasa en clase? Yo lo que veo es que la gran mayoría, es decir, que lo tengan, yo creo que la gran mayoría lo tienen. Son portátil, los estudiantes hoy, el 80% por lo menos de mis estudiantes tienen Y además portátil. que acá dan facilidades. Y yo creo que un 90, Hay créditos. otro 80%, 60%, 70%, no sé, por ahí, los que tienen dispositivos móviles, BlackBerry, Sí, smartphones, todo eso. Ahora, que lo usen efectivamente, porque otra cosa que yo veo es el estudiante tomando apuntes en su cuaderno con Y el aquí, portátil en la no, maleta, es así. con el portátil en la maleta, Ah, o, sí. con o muy juiciosos con el celular apagado está en el bien. No, bolsillo. o tomando O sea, apuntes que lo y usen con la otra efectivamente. mano mandando un mensaje. Bueno, O sea, eso- yo no sé cómo pueden. Pues yo que creo lo los usen resultados efectivamente, tan yo creo malos que son por eso. un 40%, o sea, que toman notas en su computador portátil o en su iPad, o yo sé, por ejemplo, de muchos estudiantes que, porque yo también tengo Que iPad, lo entonces usen le digo, proactivamente a la clase. exactamente, entonces les digo, por ejemplo, tengo el caso de un estudiante que cuando yo compré mi iPad, y yo sabía que él lo sabía manejar bien, y le dije, venga, muéstrame el suyo, qué aplicaciones tiene, qué puedo bajar, pues todos eran jueguitos y no, pues muchas gracias. Entonces, o sea, Eso está bien. y cuando lo tenía en clase yo no lo veía que Parte de la usara el iPad, o sea, yo Usaba le para tiene jugar. Pages, que es el programa de procesar de textos del iPad. Ah, no, pues ese es el que me interesa a mí, Claro, porque yo pues estoy tenían tomando- los jueguitos. no, tenía ese Interesaban jueguito los de fútbol, el jueguitos. jueguito no sé qué, el jueguito no sé cuántos. Entonces, que efectivamente lo usen, y yo creo que también ahí hay una diferencia, es como el 40% en mi clase. Pero eso me interesa. O sea, una cosa es que lo tengan y lo lleven inclusive a Exactamente, clase, sí. como un estatus social, Sí, por decirlo de alguna exacto. manera. Pero otro que lo utilicen proactivamente para el En el aula de desarrollo clase. de la clase. O puede que lo utilicen, digamos, para hacer el trabajo que le pidieron. Entonces yo les digo, bueno, me tienen que hacer un trabajo, entonces en su casa o en la biblioteca usan el portátil para hacer el trabajo. Pero en el aula, digamos, para los fines del aula, que es tomar clases y así, sacar Apuntes, mirar. notas y mirar, veo muchos que todavía lo dejan en la maleta. Yo también Pues creo que todavía eso va a cambiar en el momento en el que también la infraestructura esté más preparada para eso. Porque es un problema que hay hoy en día. Los pupitres de los estudiantes y los salones no están preparados para portátiles. Entonces, eso genera también, a mí personalmente me genera una incomodidad, y es que los estudiantes que quieren usar su portátil se van a la parte de atrás, digamos, a la Ay, periferia no. del salón, porque tienen que conectarse porque se les acaba la batería durante la clase. Los que no lo traen cargado, también hay muchos que les dura para la clase y más. Entonces, en el momento en el que ya tengamos escritorios apropiados para poner su computador y a escritorios que tenga un conector a internet ahí y un conector de energía ahí, en ese momento yo creo que ya, o el wifi, en ese momento yo creo que ya vamos a ver un 100% Yo creo que un de tema nosotros. importante también, Carlos. Digamos que las aulas de clase de la Sabana están condicionadas para tener ese tipo de tecnología. No. Las aulas de clase de la Universidad de La Sabana no están condicionadas para muchas cosas. No están Ustedes tan tienen- condicionadas para interactividad, por ejemplo. Exacto. En las aulas que ustedes tienen, donde dictan clase, ¿son pupitres, son mesas? ¿Qué clase de...? Son lineales y son Mesas. pupitres. Algunos son mesas. Ah, algunos ya son Mesas mesas. alargadas, Sí, 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 mesas algunos ya alargadas. son mesas. En algunos son colectivos son sillas. Brazo para Son escribir. brazos. Eso, en colectivos son algunas son sillas y en la mesas, otra sí. son Yo en mesas. los salones que tengo ¿Cuál de son esas sillas. dos opciones, la silla individual o la mesa alargada, es mejor para dictar clase, para ustedes como docentes? No lo miran desde el punto de vista del estudiante, sino lo miran desde el punto de Para vista dictar mesa. clase la Para mesa. La Para Por un una examen por una silla. razón, por una razón. Para un examen silla. Porque es que no tienen la posibilidad de armar los desórdenes que me arman a mí a con veces. las sillas. Sobre todo cuando son grupos grandes. Entonces yo a veces, yo estoy allá dictando clase y el estudiante está aquí así sentado frente a frente con otro estudiante. Y me toca decirle, por favor, Sí. hágase... Sí. A ver, Hay que no, enseñarles no, hasta disposición. eso. El ¿cierto? ideal, Ahora, lo el bueno es ideal que uno puede hacer mesas redondas y eso. El Pero ideal con mesas es, también se puede. el ideal es mesas en semicírculo con hojillas giratorias.
con sillas giratorias. Ese Ese es el ideal, Sí. ese es el ideal, porque claro, es otro problema y es que del profesor al frente, en una clase lineal, los que más se benefician son los que están adelante y sufren los que están atrás, que son los que tienen el computador, es decir, los que tienen más posibilidad de distraerse. Sí. Entonces, eso es un problema, digamos, es un problema con la forma de los horarios hoy en día. ¿Qué le toca hacer uno para compensar? Estar moviéndose por todo el salón. Que eso significa, por el desorden que aman los estudiantes, ir metiéndose en Cual unos... culebra, sí. que después no Menos si tendría cómo son- salirse. Menos si son las mesas alargadas. Sí, exacto. Entonces, que espacio ojalá se hagan en disponible en el semicírculo, en forma escalada, y con sillas que les permitan verse ellos mismos cuando están dando una opinión. Me parece que para interactividad funciona Sí, muy claro. bien, y incluso si los estudiantes tienen... Eso es un tienen- punto muy valioso. Y eso, en últimas, que el estudiante que se quiera distraer con computador o sin computador se va a distraer, igual se distrae. Yo me acuerdo en nuestra época que no era tan habitual Sí. Sí. el Uno con internet, la muñequitos. gente se A mandaba, Carlos le la gente se encanta, mandaba a Carlos le encanta mensajitos. la frase en nuestra época, ¿no? Ah, no, también. ¿Se lo decía ella? No, es que le iba tomando el pelo. Ayer era con Hernán. No, yo tenía En nuestra época. portátil, por Pero ejemplo, luego se los pasaba semestres, papelitos y los tenía que semestres, decirle clase algo igual, a o sea, Claro. a mí No, le tampoco me pasaba parece que papelito eso sea- a alguien y- Ahora, a mí sí me parece Se lo que tiraba. estas herramientas tienen una mayor facilidad, o sea, traen ese riesgo de una mayor facilidad más para distraer, elementos exactamente, para distraerse, porque es que además un computador portátil es una ventana a un Abierta todo. mundo de información. Uy, no es. ¿Qué de Información eso me parece- desde el juego, Todo. desde el juego hasta cosas interesantes, pero que no van con Que de eso me parece muy importante demostrarle a los estudiantes que el internet es una muy buena herramienta, pero no es ni infalible ni indispensable versus una biblioteca, por ejemplo. Entonces, ¿qué suelo hacer yo en clase? A mí me queda muy fácil por el tema que dicto decirles, bueno, díganme cuándo entró en vigor este tratado. Cuando yo sé que son tratados que las fechas que están en Wikipedia las tienen mal. Entonces, lo primero que ellos van a buscar del tratado es la fecha de Wikipedia, entran a Wikipedia y me dicen tal fecha. No lo busquen en Wikipedia, búsquenlo en otro lado porque efectivamente esa fecha de Wikipedia está mal. Porque Wikipedia no está teniendo en cuenta esto y entonces ahí el estudiante dice, Una enciclopedia libre. ah, entonces, Wikipedia Ay, sí, definitivamente sí. no es infalible y yo me puedo encontrar en internet cosas que están mal. Entonces es más importante que yo aprenda a usar mi criterio jurídico para Claro. buscar lo que sí sirve y lo que Claro. no sirve, a que yo simplemente entre directamente a Wikipedia. Entonces, Doctor Google, como le digo a mis estudiantes, no le resuelve todas las dudas. Sí. Otro tema aquí es, ¿ustedes consideran que los estudiantes y los profesores estamos capacitados para el uso de esta tecnología? Pues acá nos capacitan. Una cosa es que uno a veces no tiene tiempo para hacer esos cursos, pero aquí ¿Pero capacitan en qué exactamente? en todo lo que tiene que ver con dictar una clase virtual. Sí. Y también, pero yo no sé si ustedes hicieron una entrevista Sí, hace un tiempito, pero pero eso era porque iban a implementar un A mí programa, hicieron una ¿verdad? entrevista porque para ver qué tanto yo usaba las tecnologías, las TICs, Ah, ¿Qué me y sí. qué tipo de TICs se usaba, Claro, y que se las usaba internet entrevistas, para sí. investigar. pero eso fue, Pero en mi nunca- caso me pareció pésimo, pero no... Pero se supone que esa A mí sí me entrevista era pareció porque buena. querían Pues a mí implementar fue una algo. entrevista, a mí me la hicieron fue para el escalafón, Sí. se supone que me calificaron y nunca me dijeron que tenía que mejorar. Entonces eso, Sí. ya, Eso no hubo poco nada me retroalimentación. sirve, sí, eso no me parece que es pésimo. Pero yo creo que eso va muy... Es un tema de sentirse siempre estudiante incluso para los profesores, Claro. saber que uno siempre tiene una cantidad de cosas que aprender. Entonces, por ejemplo, yo te cuento, nosotros somos en la materia, creo yo, amigables con las TICs y quisimos hacer nuestros exámenes por Virtual Sabana, porque además eso genera pánico en los estudiantes. O sea, a ellos la idea de que el sistema Se se cierre, eso para ellos es... Porque claro, ellos están acostumbrados a un sistema en donde Ay, 5 ya, minutos. me falta el nombre, Claro. 5 2 minutos, doctor. Entonces, claro, se les cierra el sistema, eso para ellos es fatal. O sea, eso es... Entonces, esa presión me parece que es buena para los estudiantes para que aprendan a manejar su tiempo. Eso está bien. Además, a mí me gustaba la idea de hagan, porque eran casos, entonces haga su examen donde quiera. Eso también es muy práctico. O sea, eso era un sábado, 3 horas, hágalo si quiere en su casa, o hágalo aquí en la universidad, o hágalo en la biblioteca, Usted sabe hágalo que donde son quiera. 3 horas. Pero usted sabe que son 3 horas y tiene 3 horas para resolverlo, y son exámenes donde uno parte de la base de que los estudiantes pues no se pueden copiar porque es un caso, nadie piensa igual. Sin embargo, tristemente la experiencia nuestra fue que los estudiantes sí se copiaban.
Es más, que habían estudiantes que contrataban personas para que les ayudaran a hacer el examen. Ah, qué cosa. ¡Oh! Pero qué importante Entonces, ese claro. dato. ¿Qué descubrimos con eso? Yo no sé. Que ahorita semana no nos sirve. Que en este momento, por la cultura que hay entre los estudiantes, tristemente no nos sirve. Algún día va a ser mucho más útil para esa idea que teníamos de crear exámenes virtuales en donde los estudiantes pudiesen hacer su examen en la casa utilizando lo que quisieran. Pero en este momento no nos sirvió, porque la cultura de los estudiantes no nos lo permite. En 3 años lo intentaremos de nuevo y nos daremos cuenta que posiblemente ya ese tema esté resuelto. Pero en este momento no. Y yo creo que ese es un fenómeno que no es de la Facultad de Derecho, es un fenómeno que es Sí. de la universidad, y no solo de la Universidad de La Sabana, de todas las universidades del país, es un tema cultural. Entonces yo creo que hay que empezar a atacar primero esos problemas antes de incluir metodologías como Pero estas. como la tecnología Pero avanza nada. tan rápido que hoy empieza con una cosa y mañana ya eso quedó obsoleto. Entonces, ¿cómo hacer para que esta cultura, que además vivimos a mil, ¿no? Es inmediatista siempre, cómo hacer para que estemos preparados a este tipo de cambio? Porque es un cambio permanente y continuo. Vámonos a los principios, es lo que nos pasó a los investigadores. ¿Cuál es el principio de la investigación que uno utilizaba cuando iba, por ejemplo, a hacer una tesis doctoral, una tesis de maestría? Entre más información sobre mi tema pueda conocer, mucho mejor, porque me permite saber cuál es el estado del arte y qué puedo aportar yo que sea novedoso. El principio es exactamente el mismo. Hace 100 años las personas tenían que viajar a bibliotecas en otras partes del mundo para poder tener acceso a distinta información o tener muchos amigos que les mandaran libros de distintas partes. Hoy en día yo entro a una base de datos y encuentro todo lo que necesito sin tener que moverme de oficina. Lo importante es los principios, que uno siempre vaya a los principios de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que yo necesito que sepa el estudiante. Los medios, como lleguemos a eso, no importa, y uno como profesor y como estudiante tiene que estar dispuesto a acomodarse a la situación, digamos, en concreto, del tiempo en el que va a enseñar o del tiempo en el que va a aprender, pero que el principio sea el mismo. Si yo necesito que mi estudiante aprenda el concepto de qué es el derecho, pues no importa si lo hago a través de un caso, de un video, de una lectura o de llevarlo a una cárcel para que vea qué es el derecho, en última lo que me interesa es que se cumpla el fin. Dependiendo de las circunstancias en las que esté y de los desarrollos que se vayan dando, pues yo me acomodo a lo que tenga, Sí. a lo que haya. Yo creo que uno tiene que aprender también a ser versátil y paciente. Es decir, las TIC son un montón Muchas. y avanzan rapidísimo. Y uno tiene que ser consciente de lo que no puede utilizar todas y que no puede ser experto en todas y que no puede capacitarse en todas. Sino que uno tiene que ser versátil en la medida de que cuál es una herramienta que me sirve, esta me sirve, la implemento. El día que ya no me sirve, me paso a otra. O sea, tener esa capacidad de lo que decía Carlos, tener la capacidad de, sí, tener esa versatilidad pero esa versatilidad se logra cuando yo sé qué es lo que quiero, Claro. Exacto. qué quiero en el aula, está qué muy quiero, claro. cuando el objetivo está claro y me puedo mover fácilmente de manera versátil entre las diferentes El medio no herramientas. importa, pero la cuestión es llegar al fin. Yo quería mostrarle muchas cosas a mucha gente. ¿Qué hago? Uso el tablero. Bueno, lo quiero Sí. preparar antes de clase, entonces ¿qué hago? Para no perder tiempo escribiendo y perder la atención, entonces ¿qué hago? Hago carteleras. Las carteleras dependen de mi letra y mi letra es terrible. ¿Qué puedo hacer? Preparo acetatos. Los acetatos son muy costosos. ¿Ahora qué puedo hacer? Bueno, los traigo ya y los presento en un proyector. Y así va a seguir pasando con el tiempo hasta que... Pero claro, al principio sigue siendo el mismo. Hologramas. Yo quería mostrarle algo. Vemos a la doctora Vamos a Diana. llegar Ahí, allá. ahí. Vamos a llegar allá. Vemos a la doctora Diana a su celular. Vamos a llegar allá. Bueno, llegamos al punto entonces del régimen sancionatorio. Carlos, da una impresión que no te gusta mucho hablar de ese régimen sancionatorio, ni que eso quede, digamos, codificado en un reglamento de estudiantes. Me parece ¿Sí? que no. Que eso se sigue manejando como cada profesor maneje de acuerdo a su aula. A mí me parece que no, porque eso, digamos, salvo algunas circunstancias muy específicas, pero me parece que eso va a ser muy difícil. O sea, ¿qué régimen sancionatorio podríamos crear para que los estudiantes no lo hagan? Que les queda prohibido sacarlo en clase, pero eso tampoco es bueno, porque fíjense que nosotros los tres hemos demostrado cómo se puede utilizar en las clases. Eso no es posible Entonces, y estoy eso de no acuerdo es con ustedes. no O sea, es- la uno solución no es tiene que posible. adaptarse a las condiciones actuales. Eso no es posible. Entonces, crear un régimen sancionatorio que va a correr uno de los dos riesgos, o que nadie lo aplique porque no tiene la fuerza para aplicarlo, porque va a ser muy difícil estar cada 2 minutos en clase, entremos con la clase de 96 estudiantes, o crear un régimen sancionatorio que simplemente lo que va a hacer es crear unas sanciones que son contrarias a la cultura de los estudiantes en este momento y que no generan ningún efecto, porque por más que
la doctora Diana seguramente todas las clases tendrá que seguir decomisando celulares, eso no, o sea, le pasan casi todas las clases, los estudiantes O sea, no. entonces la opción que cada profesor maneje eso de acuerdo a su criterio en el aula, ¿sí? Yo creo que hay que atacar las causas. Yo creo que no es atacar el problema en el problema como tal, sino atacar las causas. ¿Cuál es la causa de que un estudiante se distraiga en clase? Uno, que no le interesa el tema, o dos, que el profesor no llama la atención del estudiante. Entonces, ¿qué puede hacer uno ahí para mejorar? Pues que no le llame la atención el tema, frente a eso uno no puede hacer nada. Pero Carlos, exactamente, o sea, siendo muy realistas, si tú tienes muchos estudiantes, no todos los estudiantes te van a poner De atención al 100%, De ¿sí? acuerdo. Y eso hay que ser realista porque hay Sí. gente que son muy aventajados, muy pilos, pero Sí. otros que son muy vagos. De Hay acuerdo. gente que va simplemente a calentar la banca como lo era en nuestra época, como lo ha pasado Y como siempre, lo sigue siendo, porque sí. ese es el ser humano en sí. De acuerdo. Pero entonces, frente a ese tipo de problema, ese tipo de problemática que se presenta en el aula, un profesor sí tiene que reprimir la conducta de alguna manera. Llámese, llamando la atención. ¿Reprimir la atención en qué sentido? En que no es un régimen sancionatorio de decir, usted sale de la clase y no vuelve. No, eso podría ser una opción para un profesor. Pero la idea es generar una sanción pedagógica, o quitémosle el término de sanción, póngale otro concepto diferente. Algo pedagógico que sea un poco lo que dice Julián, decir, bueno, que los mismos muchachos se autorregulen ellos mismos, porque el profesor tiene que estar como policía a ver, usted qué hubo, a ver, no, de acuerdo. le preguntó. Mira, yo lo Estoy que de creo acuerdo es con que, él. yo lo que creo es que, yo estoy en parte de acuerdo con Carlos en el sentido de que no se trata tanto, es decir, estamos ante una realidad nueva. Esto es algo que ha venido pasando desde hace muy poco relativamente, Sí. comparado con el tiempo que se lleva Desde enseñando. luego, claro, Es una fracción de... es algo novedoso para todos. novedosísimo. Sí. Ustedes tan jóvenes. Entonces yo lo que creo... A seguir en la línea de Carlos, ¿no? Sí, de Carlos, de nuestra época. Me ofende cada vez que van a mi oficina. Es que mi época, es que en su época. Entonces, yo creo que más que En un nuestra régimen sancionatorio, Ah, no, un día dijo que en nuestra época. Eso me encantó. más que un régimen sancionatorio, hay un paso previo y es generar unas normas claras de uso de ese tipo de tecnologías, que me parece que no la hay. O sea, yo no creo que haya que pensar en un régimen sancionatorio, como si Exacto. usarlas fuera malo. No, generemos, si se quiere, unas reglas claras en torno al uso de ese tipo y ya con las Claro. reglas, o sea, solo tiene sentido hablar de un régimen sancionatorio en la medida que haya unas reglas claras. Porque si yo les digo a los estudiantes, porque ellos van a sentir que los estamos castigando sin ley previa, es decir, algo así como el Sí. principio de... Una ¿no? Sí. Ahora, muchas de esas reglas son de sentido común. Sí, es que es de sentido común, es de sentido común que yo no esté contesto una chateando llamada. o que esté contestando una llamada mientras estoy en clase. Pero Qué Julián, Sin embargo, como el sentido común es el menos común de los Sí. sentidos, estoy de esto- acuerdo. a mí lo que sí me parece, digamos, en ausencia de un régimen abstracto que regule, unas normas abstractas que regulen, que tampoco me parece tan efectivo en la práctica. ¿Sí? Seamos sinceros, ¿cuántos estudiantes de los nuestros conocen el reglamento de estudiantes y se sabe cuáles son los derechos y los No, deberes pero de los cuando estudiantes? tenga la infracción, Ahora, no lo que a mí sí me sanciones, parece... ahí sí va a tener- Claro, pero yo no creo que haya que ir hasta allá. Lo que a mí me parece es yo qué hago a esos efectos. Sí, perfecto. A esos efectos y no solamente a esos efectos, sino a los efectos en general. Además porque me toca dar clase en primer semestre, que a los estudiantes... Uy, El reto docente. Sí, es doble. Sí, porque Yo lo que no hago es tanto en la primera conocimientos clase- como en niveles avanzados, sino es más el reto Sí. docente. Exactamente. Que los estudiantes le pongan atención a En la uno, primera porque- clase, a mí lo que me parece más efectivo lo que yo hago es en la primera clase decirle cuáles son las Las reglas de reglas, la claro, clase. así es. Que sean pocas, Pero claras. pero que sean claras y que yo sé. Entonces les digo, mire, a clase, si llegan 15 minutos tarde, no entren, no Perfecto. van a entrar. Sí, perfecto. A clase no se entra comiendo. Sí, Si De acuerdo. si les suena el celular, pues si es más importante la llamada que la clase, pues salga se si salga no vuelva. y no vuelva. Si no vuelva. Exactamente. Entonces yo creo que eso es importante generar también. En el computador, con el computador se puede hacer esto y esto y esto no para Facebook, no para chatear con el celular, no el iPad para jugar
fútbol, o sea, Yo sí tengo estudiantes más grandes, de pronto por Generar eso ese- a mí me parece. a mí me parece que antes del régimen sancionatorio tiene que haber una especie de generación de una normatividad desde previa luego, desde y luego, que ellos estoy de tengan acuerdo. clara desde el principio de la clase cuáles son esas normas. Yo creo que yo lo único que sí sanciono o sea, de reglas claras yo lo, porque digamos, yo no les doy como un decálogo de normas que tienen que cumplir, pues más allá de lo que está en el programa, de lo que se tiene que cumplir para aprobar la asignatura académicamente hablando, pero lo que sí les digo desde el principio es, la clase tiene dos principios básicos que ellos no pueden respetar por nada, porque ahí sí la sanción es muy fuerte, y es respeto y responsabilidad, punto. Tienen que llegar con las lecturas hechas a clase, y eso es parte de su responsabilidad, y respeto es nada que afecte digamos, la clase como tal. O sea, contestar una llamada en clase, Sí. no. Llamada, no sé, hacer ruido distrayendo a sus estudiantes, no. O sea, nada que afecte, burlarse, porque además mi clase es en inglés. Entonces eso le pone grave dificultad porque, claro, el que habla bien, el que habla mal, burlarse de los estudiantes en clase, el compañero que habló, yo, no, o sea, nada que vaya en contra del respeto. Y dentro de eso, por supuesto, está. Pero yo creo que hacer algo para sancionar al estudiante que se distrae de clase solo con su computador porque se metió a revisar los correos es muy difícil. Y si uno crea una normativa frente a eso, es muy difícil de aplicar. Entonces lo que termina siendo es una norma que es inoperante. Entonces, no sé para qué, porque eso además deslegitima, digamos, puede legitimar las normatividades. Entonces, además, si el estudiante se quiere distraer solo en clase, más allá de la sanción social que significa llamarle la atención para que ponga atención en clase y que los demás compañeros vean que falló por estar despistado, yo creo que más de eso uno no puede hacer. Pero si Pero- es un pero estudiante como- reticente, o sea, es un estudiante como lo ha sabido, no muchos tampoco, no creo que eso sea el común denominador, pero si es un estudiante que tú lo exhortas al cambio, a que se componga en clase y demás, y a los 5 minutos vuelve y otra vez hace la misma cosa y a los otros 5 minutos vuelve a hacer, Lo que pasa es que yo creo que eso él puede tener algún problema de Y quizás atención o cualquier ese otra cosa reglamento que- sirva Las clases también en para semestres inferiores, en tercero, chiquitos, sí. tercero y segundo. porque es que eso pasa normalmente en esos semestres. Yo que he dado clases en primer semestre, eso pasa en los primeros semestres. Que son En muy los últimos dispersos. semestres yo lo veo muy, Sí, es cierto. son muy dispersos y además me parece que hay Son otra razón. inmaduros, Ese tipo sí. además de ser inmaduros, ese tipo de estudiantes no se sostienen en la universidad. Sí. Porque son gente que en el fondo lo que están demostrando es que están en el lugar equivocado. Exactamente, Eso es cierto. exactamente. Llega a sexto Pero ahí- semestre y ese eso es estudiante no cierto. está. Es que y yo uno ya no tengo encuentra- estudiantes. O sea, es que el grave, colador otro de todas cuento. maneras los va a sacar. Claro, ¿sí? exactamente. Pero Pero- igualmente, ¿cómo hacer que ese estudiante medio fastidioso no te perturbe el ambiente Eso sí. de clase? Pero es que Porque ya si llega un momento en el que lo perturba, lo tienes que sacar. yo personalmente O sea, lo que hago, yo hasta ahora no he tenido, digamos, hasta ahora no he sacado a nadie de clase. He amenazado a tampoco. varios, pero he sacado a ¿Sí? nadie de clase. Pero yo sí he parado yo clases. tampoco. Yo sí he parado la clase totalmente. Me he quedado mirando a ese estudiante. cuando Y le he dicho de 3 o pronto 4 contesta una cosas. llamada. De pronto está hablando y ahora no para, entonces lo miro, entonces ahí mismo se calla, pero luego otra vez. Entonces paro la clase, me quedo mirándolo y le digo, Compártelo a ver qué es no, interesante de entonces eso. le digo, Sí, esa es la no, razón es- por la cual usted va a perder esta materia. Claro. Y al final no quiero que vaya llorando a mi oficina diciéndome, pero es que si yo hice todo lo que tenía que hacer, acuérdese de este momento exactamente. Y eso genera un ambiente de tensión en los estudiantes, que ese estudiante ya perdió su lección. Y la mayoría de los estudiantes también. Una vez utilicé la técnica de, digamos, hice un compromiso previo con los estudiantes. Les dije, mire, ustedes son muchos. Y este será una parte del calor que está haciendo. Cuando ustedes un murmullo, es insoportable. Claro. Entonces, para no distraer más la clase, si yo lo veo a usted hablando, lo miro, le hago una seña y usted se sale del salón. Y de paso nos va dejando espacio para que circule el aire. Y lo hice con 2 o 3 estudiantes. Y Y los santo estudiantes remedio. aprendieron. Entonces, claro, me miraban, no protestaban ni nada, hacían Bien. caras, cogían su maleta y se iban. Y yo podía seguir con la clase porque, claro, no es el sálgase del salón, pero yo qué estoy haciendo, Sí, que se le no lleva unos 10 siempre hay minutos de una clase. controversia, sí. Entonces ya, sentar al Ah, principio, pero- mire, el que yo vea que esté hablando, entonces le hago una seña y se sale del salón y punto, y saqué 3 Le mando la estudiantes, tarjeta roja, y ahí y los estudiantes aprendieron. roja, amarilla y roja. Sí, va. Entonces, Pero ya, yo no sé hasta qué punto un reglamento, pero insisto, es que un reglamento no necesariamente son sanciones. No, sí, a eso me refiero sí, es también. como este Un reglamento son Sí, reglas, eso son reglas, una son normas de cómo directriz, funciona. unas instrucciones básicas, yo creo que no estaría mal. Y quizás de pronto va muy de la línea también con nuestro PEI, porque al fin de cuentas nosotros atendemos a una formación integral de los estudiantes. Y como son estudiantes inmaduros que llegan chiquitos y en muchas ocasiones hasta se gradúan chiquitos,
pues creo que también es un compromiso y un deber Es que cierto. nosotros tenemos. Más que Porque si a ellos se les indica cómo usar estos dispositivos, muy seguramente van a mejorar en su rendimiento académico y estamos haciendo las cosas bien. Sí, porque Pero pienso generalmente que es una sí razón. hay que generar una conciencia social. sí, O sea, uno como pero yo te voy a profesor, ser muy de pronto sincero sí. en eso. y sobre todo lo que dice Julián es cierto, una cosa es cuando reciben los chinos en semestres más chiquitos, que Sí. ya creo que Carlos daba clase en semestres más altos, ya cuando tienen un nivel de madurez mucho mayor. Sí, Sí, la cuando ya diferencia tienen- está- Se supone. Se supone. Pues, Se supone. Se supone. Pero pienso que la conciencia social sí deberíamos hacerla todas. O sea, ¿en qué es sentido? que yo creo que La conciencia social hay que decirle, miren, si ustedes están aquí para aprender, pues hay que aprender, hay que tener todos los sentidos puestos en la clase, en lo Sí. que dice el profesor. Pero es generar como esa, es como ir repitiendo y generar esa Sí, yo sí les digo que porque si eso no va a pagaron la cambiar. matrícula para venir a Esto no va a conseguir cambiar de la móviles, noche a la no mañana, pendejas. esto es todo un que la proceso de cultura es, si aprendizaje. usted está acá es porque quiere aprender Claro. y porque Eso. tiene que interactuar con los O sea, estudiantes. más que la Porque imposición esto por le va a imposición, aportar no. No tiene Es sentido. simplemente es que darle la razón de peso Estoy de acuerdo. correspondiente para que ellos interioricen eso y finalmente se compongan, se autorregulen. Ahora, yo sí Ellos estoy de mismos. acuerdo con lo que ustedes dicen y es que yo creo que eso también hay que ser mucho más estricto en ese sentido con los estudiantes de los primeros semestres. Sí, Y ya, digamos, ya se puede uno no flexibilizar en cuanto a la exigencia de eso, pero no ser, digamos, no aplicarles un régimen eso está de bien. conducta en los más grandes porque supone uno que ya. Ahora, yo te voy a, que ya lo saben, pero yo sí te voy a ser muy sincero, lo que pasa es que a mí me parece muy. La cultura, digamos, la cultura social en ese sentido debe ser de todos, Claro, incluso los profesores. claro. Y eso no, o sea, eso no pasa. Tú también ves a los profesores o a los abogados o a los profesionales que están en una conferencia y En una están pegando reunión. un platico, o sea, Eso eso no me pasa. pasó, Entonces, ya me claro, pasó. ¿qué va a hacer uno ahí? O sea, ¿cómo le digo yo a un estudiante? Usted no No, puede no. hacer eso en clase cuando su profesor lo hace, cuando los abogados con los que van a trabajar lo hacen, porque pues todo el mundo lo hace, es un tema de cultura social. Yo no llevo Entonces hay el que buscar aparato la de forma, clase hay que buscar la forma de... Sí, ¿verdad? ya. Yo no. Yo lo llevo, lo pongo siempre. Hay que buscar la forma de que haya No, una yo no. cultura, Yo que no. haya Salvo sobre que la- mi marido pero como fíjate que esté ese es un tema de enfermo, cultura. A mí hoy en día ya no me suena celular en clase. Sí, pero... O sea, si me suenan 2 o 3 en todo el semestre, es mucho. Ya hoy en día no me suenan los celulares en clase. Exacto, no. Porque ya la cultura es, oiga, Es si verdad. usted- que hace 2 semestres, 3 semestres, Pero no es cada rato toca ponerlo, lo dejan Sí, yo lo que hago es lo pongo en silencio y lo dejo sobre la mesa. Entonces, yo creo que es un tema ahí de generar como reglas de conductas que la gente puede ir aplicando. pero- Bueno, y la otra pregunta es, ¿ustedes consideran que este tipo de tecnologías genera adicción? ¿Puede generar adicción? Sí, ¿Puede ser peligroso en los estudiantes que no se desconecten en algún momento? sí, es más, para todo el mundo es peligroso, gente que O no sea, hace así eso. como hay un día en un carro, no se podría plantear de pronto un día en la universidad decir Posible. no uso, por ejemplo, Me para parecería saber, fantástico. para Ay, no, saber a mí no, hasta yo no dónde soy genera capaz nuestra Me dependencia. Yo no parecería puedo tener- fantástico, muy difícil. No, Pero me parecería fantástico, o sea, yo creo que Es decir, a ese punto... un día solamente. O sea, el punto es que llega, es muy difícil, o Eso sea, es ten en cuenta desesperante, que hay señor, es gente, desesperante. hay gente, en la vida, en el medio profesional lo ve uno, hay gente que se levanta con el ruido de un mensaje que entró a las 3 de la mañana a contestar, Claro, porque con eso está demostrando eficiencia. Pues, sí. pero así entonces, claro, eso es lo que yo le digo a mis estudiantes, hay un grupo de estudiantes con los que yo trabajo muchísimo todo el tiempo porque van a concursos, etc. Entonces, lo que yo les digo, ustedes van generando la expectativa de conducta que la gente tiene de ustedes. ¿sabe? Si usted es una persona que siempre contesta los mensajes, no importa si son las 3 de la mañana, siempre va a tener que contestar un mensaje a las 3 de la mañana porque la gente ya sabe que usted es la Si persona no, que pues tiene contesta. límites. Si usted es la persona que no Si no tiene contesta, problema. Sí. claro, si usted es la persona que no contesta después de cierta hora su celular, porque es tiempo que le dedica a su familia porque está durmiendo y lo Claro. apaga. Si usted es una persona que después de las 7 de la noche no responde ningún correo que le llegue de la oficina, no importa lo importante que sea, usted es una persona que va creando esa expectativa social. Entonces usted ya es la persona que cuando le van a mandar el correo es un correo que dice, yo sé que es muy tarde, espero que me pueda contestar mañana a primera hora. Y ya está. Entonces yo creo que uno va creando esas expectativas. Y es muy importante enseñar a los estudiantes que tienen por su beneficio profesional que dar esas iniciativas. Y yo creo que para eso vamos. Llegaremos a niveles de cultura en donde la gente pueda poner en el nick de su aparatejo, estoy en una conferencia hasta las 11 de la mañana. Entonces uno sabe que no le escribe mensajes o que él no va a contestar mensajes porque está en una conferencia. Digamos, los medios nos permiten hacer todo eso, pero en eso estamos. Diana ya había contestado eso previamente, ¿no? Que son
son adictivos. Sí, Son. indiscutiblemente. Y creo que hay en China Pero me gusta la idea de un día, hospitales sí. de rehabilitación. O sea, ya hay rehabilitación. Porque hay jóvenes que se han muerto por eso. Sí. ¿Atropellados? Ajá. No, fuera de atropellados, por No, estar pero el sí día tiene entero, algún- sí, claro. algún descargo severo. Y Julián, ¿tú qué dices? No, sí, definitivamente creo que eso es lugar común ya afirmar que eso efectivamente genera, No, en serio que sí. o puede generar una Yo iba adicción. todo antes de Nueva York. Y Definitivamente. yo siempre me opuse a eso, pero Y sí me parece que son Pues sí, nada, cualquier yo estrategia decía, oyendo un mira, podcast de una a noticia evitar de ese Colombia, Como la oyendo adaptación, ¿no? Es musiquita, como que le pasa lo más la rápido. utilización de esas sí, tecnologías. a evitar el peligro y a encauzar el uso de esos aparatos de manera correcta, a mí me parece que es positivo. Cualquiera. Sí, y incluso en ese punto a mí me parece que no está mal pecar por exageración. O sea, podría parecer una exageración plantear un día sin celular y Eso sin sería bueno. internet, O sea, sería simplemente buenísimo. es para saber qué Pero pasa. me parece que abundar en ese tipo de estrategias a mí me parece que Es para no mirar sobra. y observar las reacciones de los muchachos. Ah, O sea, es excelente. para saber Sí. usted hasta qué punto es adicto o no a esos medios tecnológicos. De hecho, en algún momento nosotros lo somos. Ahora, hay porque que- a mí llegamos sí me a la parece- casa, es todo tecnología. Llegamos Sí. a la universidad, es todo ¿Qué tecnología. piensa uno Ahora, a mí sí en me parece- un día sin nada de Sin tecnología? nada. Yo lo primero que pienso es, ¿saben cuántos correos voy a tener que responder al día siguiente? Y se vuelve adicto. No, pero es que a mí me parece que hay que a veces, No, pero si exagera un empezamos poquito en el tema de la adicción. utilizar el portátil, uno no Por puede ejemplo, mi trabajar. mamá, Pues es que yo a empezar por veces estoy ahí. con mi mamá en la casa o almorzando O sea, un día no y de te repente vas, como Pero no, realidad. envío un mensaje de texto. Envío un mensaje de texto. Entonces mi mamá inmediatamente la reacción de mi mamá, sí, usted ya es un adicto a eso. Así que ya compró porque acabé de comprar hace poco el BlackBerry. Sí, ya está chateando. ¿Cuántos días Mamá, lleva? estoy- Porque no, usted no, vota. Meses, no, ya llevo meses. Muy bien. Y yo, mamá, estoy mandando un mensaje de texto. Igual lo hubiera enviado si tuviera la flecha que tengo, ¿no? Es decir, yo voté mi O sea, a mí me Igual parece si fuera el mío, sí. sí, y mi mamá cualquier cosa, o sea, yo solamente hago esto y mamá ya me regaña, ya me volví un adicto. O sea, para ella ya soy un adicto solamente porque miro la... Entonces también me parece que hay Pero que piensa por qué distinguir... lo dice. De pronto Pero- es que ella, lo que claro. siempre que te ve, seguramente te ve conectado al aparato y la no, es un No, adicto. no, porque eso no Pero siempre es lo me- mismo que cuando una Pero- persona dice, esa señora es borracha o ese señor es borracho. Porque lo de una Sí, vez. pero borracho. Lo vio No, 3 pero- veces y después que se lo vio más. Entonces, Lo- ya es el concepto que le No, queda pero a esa persona. la decisión que yo quiero hacer es entre lo que significa ser adicto Sí. y entre, Llegar lo a ser. significa, y entre lo que significa que es un hecho que ya las relaciones sociales se configuran a través de esto. Es Es decir, cierto. que yo utilice 20 veces al día el chat de BlackBerry puede ser de una manera inocua o utilice para mandar correos, puede ser de una manera inocua para decir hola, ¿cómo estás? Porque siento la necesidad de coger este aparato y mandarle a alguien, decirle algo a alguien, o porque efectivamente mi trabajo me obligó a mí a mandar durante el día 20 correos electrónicos a través de este aparatito Claro. y que si no lo hago podría afectar seriamente mi trabajo. Entonces, me parece que hay que distinguir es decir, una adicción no significa que yo use de manera abundante este aparato, porque yo puedo usar de manera abundante y sin adicción y correcta este aparato. Y puede que llegue a mi casa y diga, "Uf, ya 8 9 de la Porque noche dice ya, Carlos, sí, apago mi celular y ya no 8 quiero 9 de la nada noche ya". Pero ten en cuenta que hay culturas en donde no responden. Pero La yo no adicción, lo la apago. adicción es Yo la no lo apago, necesidad. pero sí, pero no lo contesto. La adicción es la necesidad que yo siento de que tengo que mandar un mensaje a alguien, tengo que Pero hablar con parece- alguien para usarlo Parece para que la acciones campaña inocuas. tiene que ser ¿somos adictos, sí o no? Sí, es eso. O Y sea, es ver si mira, podemos durar un es día, mirar un hasta día qué sin punto. nada de eso. Si uno puede durar un día sin eso, yo creo que no somos adictos. Si uno no puede durar un día, le cuesta mucho. y Mire, listo. esta misma pregunta se le hizo a los Eso. estudiantes y ellos dijeron en coro, no podamos mi licencia. No, eso es terrible, no, no. Claro, pero eso nos es llevaría a la imposible. conclusión, de que todos son adictos. Exacto. Lo que me parece Sí, Pero yo creo que no son Ellos lo adictos todos, no. reconocen. yo me Yo bueno, reconozco Que hay adictos, sí, pero que no todos soy son adicto. es adictos. como esos test de alcoholismo que dicen que si uno se toma 4 Ya cervezas está a la mal. semana es un alcohólico. Yo creo que me las tomo y yo creo que soy alcohólico. Claro, Pues, pero es- si es- me las es- tomo un sábado a las 8 de la noche no hay problema, pero ahorita se las tomo un lunes a las 9 de la mañana.
Puede que sea 4 cervezas, pero van a mal. Pregunta, ¿ustedes creen que el uso de las tecnologías es algo de estatus? O sea, los muchachos que llevan esos dispositivos a clase es gente de elevado, de cierto estatus, no digamos estratos 6, ni 5, ni 8, ni 9, sino para eso se requiere estatus. Sí, Es una cuestión de Los estatus, una celulares, cuestión de mira, plata. definitivamente. El celular es lo que hoy en día es el equivalente a un reloj o a un vestido. La gente, por ejemplo, la gente cuando me ve con mi el celular, mensajero tiene celular. la gente que me ve con mi celular siempre comenta algo, porque claro, como boté empezando con este ya no En una y lo botó. O pasa lo contrario. entonces claro, me Usted- dicen, pero ese celular, es más, he tenido amigos que me han dicho, no es muy acorde con usted ese celular. No, o pasa lo contrario. Usted ve a la persona es el celular, ¿qué define de uno? está la persona vestida, mal peinada, mal arreglada y ¿Sabes? saca Es su un celular, iPhone, todo el sí, mundo, más el iPhone, todo el mundo dice, este Sí, tipo tiene que ser un... Sí. Este tipo tiene que ser... debe Entonces, sí. está por encima de nosotros. Digamos que sí es una característica de Claro. estatus. Claro. Sí, 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 Si a ti te dicen, mira, fulanito de tal no usa celular por un tema de principios, ¿tú qué esperas? ¿Un vegetariano con mochila? ¿No? O sea, es En un tema... sandalias. Pero Es miren, increíble las cuando- etiquetas que crean. Cuando nosotros con el Rosario organizamos el 10º encuentro de la red Eso es de absurdo, grupos y hermano, centros de las etiquetas que le ponen a la gente. Sí, es verdad. Una editorial No, la que se viste. llama, ya se me olvidó, resulta que es de 2 hermanos. Sí. Y ellos hace 2 o 3 años tomaron la decisión de no utilizar celular. Mochilero, ¿sí o no? Yo creo que son así, yo nunca sé, pero ¿Con dicen así. Era un camello localizarlo. Decía yo, su celular no es que no tengo. Y el de su hermano no es que no tiene. Entonces si ellos salían a la calle y no tenían su yo creo que tampoco tienen ninguna de las otras cosas sofisticadas, era un enredo y uno tenía que estar todo el día llamándolos para saber cómo iba la publicación de las No, pero es memorias que del evento. a mí me llama poderosamente la atención, esto yo le digo, aparte, cómo yo vivía cuando no existían celulares. Como Pues todo vivía, vivía. como cualquier persona. Claro. Es Vivía, verdad. sí, Pero muchas veces en mi me lo he casa estaba el preguntado, teléfono ¿cómo ese hacía? café marrón que era así. Pero eso es lo mismo que Sí, los con pañales el desechables. discado. Ah, no. ¿Cómo hacían las mamás para lavar Sí, todas? claro, Bueno, y ahí pero sí. hacían. Pero la Hoy cuestión, se yo ha vuelvo hecho- al punto, es que esto ya ha configurado nuestras relaciones Claro. sociales. Hoy en día es Eso. imposible vivir sin esto. O sea, usted necesita, Pero- mi mamá Eso necesita, es cierto. la esposa necesita estar llamando al esposo. Si lo tienes, Siempre tuve la Utilízalo. teoría de que mis hijos algún día me dirán, pero ¿cómo así? En tu época la anestesia para que le sacaran a uno un diente era por una inyección. ¿Qué es eso tan barbaro? No, Desde así luego, eso va a ser es. así. Y nada raro que sea eso en un año, pues. No, ya La se está cosa viendo es cada vez así. distinto. No, sí, yo, o sea, eso. bueno, Diana, Julián y Carlos, mil y mil gracias. Un gusto, De un verdad, placer. muy agradecidos con ustedes por la colaboración. Tenemos